Yo les quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó la... Señora subdirectora, docentes, invitados especiales y alumnos, nos hemos reunido para recordar los 40 años del golpe militar de 1973, una fecha que marcó la historia de nuestro país, que genera divisiones y que nos recuerda el respeto por los derechos humanos. En un día como hoy, hace 40 años, las Fuerzas Armadas derrocan el gobierno de Salvador Allende. Comienzan a escribirse nuevas páginas en nuestra historia, que desde los recuerdos reconstruirán nuestros invitados. Son canciones. No, como esta que tocan ahora. Una porquería, ¿no? ¿Cómo está, caballero? Buenos días. ¿Y qué lo trae por aquí? A visitar un rato. A conversar un ratito, Sí. porque si aquí lo único que se hace es conversar. Mire que así se acorta la tarde. Sí, pues. Oiga, le ofrezco algo, gentileza a la casa. Ya. Aquí, mire, no ha llegado ni un cliente hasta ahora, así que usted va a ser el primero. Ya. Hoy día parece que la quinta media floja. Sí. Hoy día 11, usted sabe. Ah, ¿verdad? 40 años ya, oiga. ¿Se da cuenta cómo pasa el tiempo? Sí, pues. Sí, lo voy a hacer más con confianza. Ya, gracias. Yo lo voy a acompañar, pero un poquito no, porque Salud. usted sabe que hace mal. Salud, pues. Oye, usted, ¿cómo se llama? Yo me llamo Francisco Silva. Francisco Silva. ¿Y usted aquí es de, Pichuquén? Sí, acá de Pichuquén. Ah, mire,
propósito de esta fecha, yo para el 11 de septiembre del año 73 tuve la mala fortuna de ser detenido. Sí, Sí, harta gente, ¿eh? sí. Ah, ¿Y en qué trabajaba usted, Oiga, para ese año? yo estudiaba, estaba haciendo el segundo medio, Ah, o sea, tenía como 16 años. 16 años. 16 años. El tema central, que no había una reconciliación, hay una división entre Ven, oiga, te escucho que la vez. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de radio postales y radio corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción ante estos hechos. Como me acaba de decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo, trabajadores de mi patria. Quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia. El hijo de la juventud, aquellos que cantaron, que entregaron su alegría y su espíritu de lucha. El hijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual. Aquellos que serán perseguidos. Ah, se fue la señal. No hay caso. Pues Allende, ¿ah? Que haya muerto así, ¿no? Nos vemos. Gracias. Permiso. Adelante, buenos días. Muy buen día, caballero. Bien, gracias a usted. Asiento nomás. Gracias. Bienvenido, güey. A ver, Estamos escuchando la radio un ratito. Ah, no es, güey. Hay que hoy día 11, pues. Así dicen los que saben, pues hoy día nos va a llover con temporal, Gran parece. día hoy día, gran día. Gran día para algunos y la desgracia para Cualquier otros. acto de sabotaje
en todo tipo de actividades nacionales, como empresas, fábricas, medios de comunicación o de transporte, etc., será sancionado en la forma más drástica posible. Las personas más adelante nombradas deberán entregarse voluntariamente hasta las 16:30 horas de hoy, 11 de septiembre de 1973, en el Ministerio de Defensa Nacional. La no presentación les significará que se ponen al margen de lo dispuesto con la Junta de Comandantes en Jefe, con las consecuencias fáciles de prever. Ya se nos fue la onda, ¿sabes? Ya. Puede que cambiar la radio. Viene con un martillo y Yo creo, oiga. Oiga, tanto lío por el 11. ¿Qué el 11 pasa? ¿Qué el 11 pasa? ¿Qué es la cuestión? No, gracias. Salud, me va a venir como patar un poco torto. Salud, bueno, para que ustedes van a tener que pasar cero para mí. Está más seco que brilla playa, pues. Oiga, ¿usted cómo se llama? Luis Domingo Troncoso Barrientos. Yo fui exonerado político de Corfo aquí de Temuco. Trabajé también en Quilpue Truquén un par de meses. El 11 de septiembre para mí significó la más completa de las ruinas. Porque yo estando trabajando en Corfo en Temuco, hice varios cursos de mecánica y me gané una beca para ir a estudiar a Rusia como ingeniero mecánico de aviación. Pero teníamos que reunirnos 12 personas para el mismo curso y de ahí ya está. Faltaban precisamente 2 cuando vino el golpe de Estado. Ese curso lo entregó un mayor de ejército, José Luis Rías López. Entonces, bueno, no sé, yo nunca, porque después de eso en mi casa yo me fui a Loncoche, desde Loncoche. Allá llegaron los militares a la SIGA, me sacaron cresta y media porque ya me tenían más individualizado que no habiendo, pues el que estaba haciendo los cursos era un militar, así que no tenía por dónde escapar. Bueno, pero yo tenía mi carnet de comunista y siempre me decían en la casa, bote esa huevada, pero no, pare. Claro, no señor, no tengo por qué, porque yo pienso distinto, voy a andarme escondiendo, no señor. ¿Ah? Y llegó el momento que llegó un destacamento a mi casa, me sacaron por supuesto la cresta y media, a patar, golpes, qué sé yo, metiéndome en el agua, haciendo todas las barbaridades. Y después de eso me quitaron mis documentos y ahí al abrir mi billetera apareció el carnecito rojo, que nunca lo quise votar. Así que comunista el chuche su madre, ¿eh? Claro, no, si la cuestión es así, pues, bueno, de esa manera, le voy a decir que me pedían prestado estos huevos para cosas para ahorrar. Porque llegó por ahí, teníamos unos vecinos, unos alemanes, y se le ocurrió más linda cosa, quiere decir que en mi casa, así en el campo, teníamos nosotros 182 hectáreas que también fueron, las quitaron los militares. Hasta el día de hoy no tenemos ningún resultado. Entonces, en el campo, según un vecino, teníamos nosotros un pozo lleno de armamento y hierro. ¿Ah? ¡Qué bonito! Puta, con ese dato, y más que me pillen el carnet, y otras documentaciones que tenía yo, afiches que pertenecía al Partido Comunista desde que tenía conocimiento casi. Entonces, me dieron para todo el oficio, pues, para que me acordara dónde estaba el pozo con armamento, pues. Jefe, le decía un otro, pésteme este chico, por 15 minutos yo le voy a hacer a recordar hasta cuando le robaba el pan a la mamá, este hombre. Claro. Bueno, oiga, pero jefe, péchemelo a mí, que yo con 10 minutos no quiero más. Te vuelvo a hacer hablar hasta por las orejas. Oye, jefe, péchemelo a mí por 5 minutos. Lo hago cantar. Lo voy a hacer
a hablar, pero en 5 minutos ya tengo visto por ahí un pozón para echarlo a conversar adentro de un saco con los salmones a costear. Llegó otro por allá y dijo, ¿y para qué va a echar dentro del saco esa cagata en chico si entra en la calle Fósforo, weón? Así mismo, el tamaño que tengo no me impide, sí, decir lo que siento. ¿Ah? Pero llegó al extremo de que estos baulakis me tuvieron el día entero, me torturaron, me sacaron para afuera, me metían para adentro a lo que es patada, la racha, donde hay 30 militares y uno que no tiene nada. ¿Quién puede hacer? Obligadito a mamársela. Mire, en mi casa había una parte, una pieza donde en el campo se hacían quesos, una lavandería, había una pieza de puro cemento. Ahí había una tina grande que más o menos hacía como unos 400 litros de agua. Estos desgraciados la llenaron y ahí me pegaban la sumida cuando estaba medio patelado y ya me sacaban. ¿Ah? Entonces me colocaban boca abajo, sin ropa aquí, me colocaron una especie de pererito encima de la espalda. Y un milico, lindo picho, me acuerdo como yo boca abajo ahí se colocó al lado, vi que andaba con unos zapatos así tipo guaso, pero más puntudo. Y se subió encima de mi espalda este infeliz. Y saltaba, yo sabía que sentía cuando los tacos se hundían y chocaban y me espinaban para adentro. ¿Ah? El día entero me dieron como tarro viejo para que me acordara dónde estaba el famoso pozo con armamento. Nunca fue, no pudo ser. Y esto continuó durante muchas sesiones, desde el 70, durante 5 años más o menos estuvimos, pero como las torturas eran a domicilio, como quien dice, pedir un doctor a domicilio, ellos no me dejaban nada. Oye, guachita, aquí tienes un documento para que compruebe después de que yo te saqué la cresta. Entonces, esa es una de las causas principales. Después de eso, convencidos de que nosotros éramos netos comunistas y que defendíamos los derechos del pueblo, no siendo tan pobres, digamos, porque casi con 200 hectáreas de terreno no lo pasábamos muy mal. Teníamos obreros y todo, pero resulta que el campo de nosotros era extremadamente bonito. Tenía una vista en la parte alta espectacular, las aguas magníficas, 2 esteros tiene el campo. Entonces, a los milicos se les metió la genial idea en la cabeza de quedarse con el campo. ¿Y eso lo perdió usted? Lo perdí. Hasta aquí prácticamente lo perdí. Yo he presentado documentos a las veces que se ha abierto la Vales y nunca me han pescado ni para el cuarto voto. Porque nosotros fuimos los primeros que enjuiciamos a Pinochet antes que estuviera la ley Vales. Entonces después de eso ya prácticamente sin trabajo, sin tener de qué vivir, fuimos quedando en la más completa pobreza. Y de esa manera no tuvimos, y tampoco había ningún abogado que tuviera pantalones para decir yo me voy a meter a pelear con los militares. No los había. Hasta que se presentó un mapuchito en Loncoche, don José Lincocheo, buen humano. Yo me voy a tirar con este milico. El hombre era de los más malos abogados que podía tener, pero resulta que tenía cojones, tenía pantalones también, y se las puso. Y hizo las cosas no muy bien hechas, pero quedó constancia de que hubo un juicio contra los militares. Y como la ley Vales dice en una parte por ahí, de que ningún juicio en Chile contra los militares o agentes del Estado tiene prescripción en el tiempo. Entonces, de eso me agarro, pero no ha habido ni siquiera abogados de los derechos humanos que me lo hayan contemplado así, como realmente es. ¿Por qué? Porque seguramente ellos miran el primer juicio y eso está prescrito. Claro que está prescrito el primer juicio, pero con la ley Vales se habilitó. ¿Ah? Y al ser habilitado está apto para enjuiciar o por lo menos indemnizar o por último que nos devuelvan el campo. Aparte de eso nos robaron como 100 animales. Entonces todo eso son cosas que se llevaron a cabo. No en el tiempo de la Unidad Popular, cuando se tomaban los terrenos, se cancelaban, se pagaban. Las usurpaduras, las quitaduras de terreno, sin pagar un peso vinieron después. O el peso lo colocaban ellos a la pinta de ellos. Eso vino ahí. Aquí mismo en Huizcapi, a lo fuera allá de allí con los Huizcapi, donde está el carabinero de Huizcapi, eso era de un amigo de Loncoche. Pues se desaparecieron todos los documentos.
porque para eso están los militares que hacen su trabajo de cualquier forma, presionando, humillando, golpeando, con órdenes de desarrastramiento, allanamiento. ¿Quién se va a oponer? Oiga, puta, ¿sabes que este documento a mí, déjemelo, porque a mí no me debe venir a dar órdenes vos con chuteadores en la cancha del bajo, que parió un conejo, la agarró al patio donde no lejos? ¿Ah? Entonces, así más o menos, yo realmente el 11 de septiembre para mí es lo más terrible que puede haber ocurrido. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor no viene ahí. Lo peor viene de que esta cuestión, la herida está hecha, está punzante y está lista para que se vuelva a repetir. Porque cuando a un maldadoso no se le castiga, compadre, cuéntelo por seguro que vuelve a repetir el acto. ¿Qué pasa con la gente que hace maldades? Que pegan la vuelta por ahí, los otros días están vuelta metiendo en la misma cuestión. Así que eso es lo peor. Aquí se necesita, como decía el caballero antes, la verdad y la justicia, y indemnizar para que el Estado le duela también. Eso sería más o menos lo que tengo que decir. ¿Cuánto le dio, señor caballero? Como sea su cariño. Su cariño va. Un cheque de... No, te preocupes. Bueno, cuando quiera nomás. Ya, gracias. Gracias. Un placer. Bueno, hasta luego. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. Tienes una rosa y un clavel, con tú tienes el sable del coronel, con tú tienes la paloma y el laurel, con tú tienes el gusano y el cien pies, con tú tienes Harta gente que hoy al corazón del bien concluido el padre. al viento y la hierba buena, al diente de la serpiente, al corazón del mundo, al ruiseñor del amor. Alcemos esta muralla, juntando todas las manos, juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte.
canciones, ¿no es cierto? Pero por supuesto, antiguamente, en aquellas épocas, era muy popular esta música, la música de protesta y el nuevo folclore latinoamericano. Oye, ¿y usted cómo se llama? Yo soy Naldo Sangüesa Saavedra. Gustavo Fuentes, no servir. ¿Cómo le va, pues? Aquí estamos. Gusto Gente estar aquí. de la casa, ¿no? Hoy día, por ser día 11, Vamos a tomar hoy día vamos a invitar a todos los amigos que lleguen a servir salud. chichita. Está más o menos, está más o menos. ¿Qué la prueba? Oiga, cuénteme. ¿Y usted qué se acuerda del 11? El 11. Fecha tristemente célebre. Creo que el 11 de septiembre de 1973 marca una de las páginas más negras de la historia chilena. Y eso quedará estampado en el papel de la historia. Los libros se encargarán de ir a través de los años recordando y tal vez haciendo votos de que esto que sucedió el 11 de septiembre en Chile nunca más se vuelva a repetir. Recuerdos que nos traen nostalgia, son recuerdos que nos traen tristeza y más cuando uno lo vive en carne propia. Oye, ¿qué edad tenía usted para 73? Y estaba ya pichoncito, yo tenía 24 años, al 11 de septiembre de 1973. Yo era uno de esos jóvenes que con ilusión, con mucho ahínco y con mucho compromiso trabajaba para engrandecer mi familia, mi pueblo, mi país. Y todas esas grandes ilusiones se vieron truncadas el mismo día 11. Nosotros en esa época, los que teníamos derecho a voto, los que ya pensábamos, los que habíamos tomado responsabilidades dirigenciales tal vez. Yo fui dirigente sindical, soy ex trabajador de la Empresa Nacional de Electricidad, Endesa. Me dedicaba a construir centrales hidroeléctricas en esa época. Y bueno, cuando uno nace, tal vez con la mentalidad de crear una sociedad más justa, donde las brechas entre la riqueza y la pobreza no sean tan grandes, uno nace con todas estas ganas de que la plata, que la riqueza del país, que la riqueza de nuestra patria, del Estado, sea mejor repartida, que esa plata se reparta entre todos, que se reparte la educación, que se reparte la salud, que se reparta la vivienda y que haga una sociedad un poco más justa. Nosotros en esa época, yo nacía y me criaba con esa inquietud innata que a uno no se le enseña a nadie. A mí esto no me lo enseñó nadie. Yo no fui a ninguna escuela a aprender por hacer un poco de justicia social o por luchar por esto. Aparece un líder, Salvador Allende, un hombre idealista, que creyó que se podían hacer cambios en Chile a través de la vía democrática, a través del voto, ¿sí? Que es donde la ciudadanía se puede expresar. Nuestra mayor arma de la ciudadanía chilena es el voto. Ahí nosotros decimos con quién estamos de acuerdo y con quién no, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos manifestamos así, creemos que podemos lograr cambios en esto. Y el recuerdo de aquella época a veces nos duele mucho, haber sufrido en carne propia el ensañamiento de un grupo
de militares acaudillados, digamos, o bajo las órdenes de un caudillo, de un líder, de un dictador, que marca, digamos, la cosa amarga. Y digo esto porque nosotros, los chilenos de antes, éramos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas. Me acuerdo que cuando yo iba a la escuela primaria, llegaba el Día del Carabinero, y nosotros en las escuelas estábamos haciendo homenaje a nuestros carabineros, a nuestras Fuerzas Armadas. Y después viene esta gran traición, porque lo que se comete en Chile es una traición a la Constitución, a las leyes, al Estado de Derecho, a todo. Se traiciona. Y esa traición se aprovecha para cometer las más grandes atrocidades que sucedieron. Ya se desaparece la gente, se tortura, ¿sí? Se veja, ¿sí? No se respeta, ahí no se respeta nada, ¿sí? A nosotros nos enseñan, en las escuelas y la sociedad nos enseña a ser respetuosos de nuestros hijos, a ser respetuosos de nuestras mujeres, de nuestros ancianos. En esa época no se respetaba, en esa época se mataba, se torturaba, se vejaba. Hay diferencias muy terribles. En el caso mío, por ejemplo, yo al 11 de septiembre de 1973 me encontraba yo trabajando en el norte, en Huasco. Estábamos haciendo una ampliación de una central termoeléctrica en el puerto de Huasco, cuando a las 8 de la mañana empieza el alboroto, empezamos a escuchar por radio los bandos militares, donde se nos decía de todo, donde se nos daban nuevas órdenes, donde se nos prohibían las reuniones, donde se amenazaba al presidente con que desaloje la moneda, se amenazaba con meter la aviación a bombardear la moneda, cosa que después cerca de las 12 del día se cumple la amenaza. Se mandan aviones de guerra a bombardear una moneda donde había un presidente, donde estaba el presidente de Chile con 40 personas, de los cuales habrán tenido no más de 6, 8, 10 personas con fusil que lograron disparar. ¿Contra qué peleaban? ¿Sí? No era necesario matar tanta gente, no era necesario destruir el Palacio de Gobierno. Y lo que es peor, la aviación, los militares, quemar el propio pabellón nacional. O sea, es tan grande la traición, es tan grande lo que se comete, que disparan contra su propia bandera, la bandera con la que uno honra, la bandera con la que los militares mismos se cuadran, ¿sí? Entonces, eso yo no lo entiendo. Entonces empieza todo este jaleo, empieza todo esto, las noticias se acallan, empiezan las marchas militares en todas las radios, y los bandos militares y las órdenes militares, y empieza la ejecución. Yo logro salir de Huasco al otro del día 12, logré en una camioneta, era dirigente yo ya, y como era un lugar muy chico, muy conocido, era el primero que estaba en las listas, me andaban buscando como extremista peligroso, nombre que le ponían a uno, ¿sí? Y yo creo que lo de extremista era solamente por el hecho de que uno fuera dirigente y por el hecho de pensar con un poquito más de justicia. A eso le llamaban extremistas, estos señores, todos estos bichos, ¿sí? Y logro el día 12 salir hacia el sur de Chile. Tardé 6 días en venirme de Huasco, de Vallenar, llegué a Los Ángeles, no sé, todavía no, hay partes que se me olvidan, ¿sí? ¿Cómo logré pasar yo todos estos 6 días? Recorrer esta tan grande distancia, pasar controles militares, pasar inadvertido, bueno, uno se lograba camuflar. Y logro
llegar a un pueblo que ahora es tristemente célebre, digo tristemente célebre porque yo llego a un pueblito cordillerano, Antuco, y digo tristemente célebre porque es aquí donde mueren los soldados, 40 militares de mi pueblo, mueren congelados de frío, congelados en la ladera del volcán Antuco. A ese pueblito llego yo. Ahí había trabajado yo en las centrales hidroeléctricas. El día 22 de septiembre, amigos míos, gente que me conocía, que yo consideraba amigos míos, van, me denuncian. Llegó el Sangüesa, se corrió. Al otro día mi casa estaba rodeada por carabineros, por militares, por perros, cazando cazando al extremista peligroso. Fui hecho disque prisionero. Me subieron amarrado a una camioneta boca abajo, en el piso de la camioneta, rodeado de carabineros. Me llevaron a un retén, al retén de Antuco. Ahí yo había vivido en este pueblo, ahí había pasado bastante tiempo, así por lo tanto me conocían todos ahí a mí, ¿sí? Yo había sido activo dirigente y militante de las juventudes socialistas, por eso me hacía muy conocido a mí. Y me llevan preso, me meten al retén, me llevan a un recinto de los caballos, pesebrera. En esa pesebrera había harta gente ahí, había muchos compañeros de trabajo míos, ahí de TESA, todos presos ahí, unos torturados, otros amarrados en los rincones, amarrados con alambre, otros ensangrentados, otros que no se sabía si estaban muertos o no estaban muertos, entre el lodo, la paja de los caballos, la caca de los caballos. Se escuchaban medio oscuro, muchas lamentaciones, de repente unos gritos aterradores, ¿sí? Insultos por todos lados. Y bueno, ahí caí yo. Entre culatazos, ¿sí? Me amarraron. Oiga, ¿y le costó mucho recomponer su vida después del golpe? Cuando ya pasó todo, ya digamos. Ahí esa pregunta es un poco complicado. Después de esto, después de todo este trauma, de todo este gran sufrimiento del cual uno se escapa y todavía pasa el tiempo y uno no entiende por qué está vivo, ¿sí? Son los fantasmas que lo persiguen a uno. Claro. ¿Qué pasa? Entonces, después ya viene el acomodo, la cesera, el acomodo de pensar dónde vamos a parar, qué es lo que va a pasar. Los recuerdos, ya habían pasado 5 años, 10 años, ¿sí? Yo en el exilio después, porque a mí me expulsan después de Chile, me voy a México, como a tantos otros. Y habían pasado 10 años, me acordaba de lo que me había saltado, me había pasado de ver morir a 2 de mis compañeros al lado mío, torturados, ahí los mataron. Tengo 18, yo tengo 18 compañeros de trabajo, detenidos, desaparecidos. Nunca más supimos dónde estaban. Y pareciera ser que yo iba a ser el número 19. No fue, estoy acá. Entonces los traumas, los recuerdos siguen, cuesta mucho recomponer, cuesta mucho hacer familia, cuesta mucho contar todo esto
todo esto que nos sucedió en aquella época. Y más cuesta perdonar también. Yo creo que el perdón está dentro del ser humano, ¿sí? A mí me gusta perdonar. Perdono a mis hijos, a mis hijas, cuando hacen picardías, cuando hacen maldades, ¿sí? Se perdona. Pero no sé si yo estaría tan dispuesto a perdonar estas atrocidades que se cometieron, lo que hicieron conmigo, ¿sí? Lo que hicieron con mi familia, sin antes que hubiera justicia. Yo con reconocimiento de la culpa. Claro, yo antes de perdonar, yo quiero justicia. Yo quiero que se repare, que se repare en justicia todas estas grandes atrocidades que se cometieron, ¿sí? Toda esta gente que sufrió tanto huérfano en Chile, tanto desaparecido, tanta mujer violada, tanta mujer atropellada. No se respetaba en esa época absolutamente nada. Ahí no se respetaba a la mujer embarazada, el anciano, el chico, el grande, todo pasaba. Cuando nosotros vemos en esta época estos recuerdos, salud. Está rico. Cuando nosotros vemos en la televisión y vemos algo que a mí me llena de orgullo, es cuando veo a los estudiantes marchar, a los estudiantes luchar porque la educación en Chile sea gratis, porque la sociedad sea más justa. Eso a mí me hace inflar. No, hay hartos cabros que vale la pena hoy día. Hay hartos cabros que vale la pena. Y yo creo que eso lo tenemos que apoyar todos nosotros. Yo por lo menos siempre lo estoy incentivando y estoy diciendo, toda esta gente que no quiere que la educación sea gratis en Chile, qué mala memoria tienen, ¿sí? Se les olvida que ellos todos estudiaron gratis en justicia, ¿no? Y ahora nos cobran hasta por las pisadas, nos echamos ramos y nos quitan la beca, ¿sí? Nos hacen estudiar traumados todo el tiempo, ¿sí? Estudiar en Chile es un trauma, ¿sí? Porque si no pasamos el ramo, nos quitan la beca. Entonces, ojalá un día... Sírvase la copa, ¿no? Pero sí. Yo invito, no se preocupe hoy día. Gracias, estamos... ¿Cuántas mujeres le tocaba bailar la cueca solo? Mira, sin marido. Esta es la cueca más triste
que me ha tocado ver a mí. Yo recuerdo a un marido que me estaba, que lo realmente fue a ver, y no es una sola, es muchas. Vale, Claro, perdieron a su marido, claro. a su novia, novia, buscaban sola. todo eso, todas esas atrocidades quedan todavía, ¿no? Quedan. Hola, buenos días, adelante. Yo parece que la conozco. ¿Quién es ella? La vine a ser mi hija menor. Siéntese. ¿Qué le quiere decir a su papá? Decirle que, no sé, agradecer que se haya hecho un acto como este, recordando lo que le pasó a tanta gente, agradecer a mi papá que vino a contar su historia y que, no sé, se cree conciencia en los jóvenes que estamos viviendo de tan cerca como yo, que siento, o sea, me duele que a mi papá le duela todo lo que le haya pasado y que está mi tío también acá, que aprendamos más de nuestra historia, que fue una parte de horror para mí en Chile, como el golpe de Estado, y que por tener una ideología diferente se le castigó a tantas personas. Tener en cuenta que un comunista lo único que busca es la igualdad para las personas, la igualdad de derechos, y eso fue lo que hizo mi papá cuando tenía 24 años, que fue dirigente de una agrupación de comunistas que buscaban derechos para todos, una igualdad, que no se creara injusticia en Chile y que por causa de eso sufrieron lo que sufrieron. O sea, fue un horror ver, para mí, sentir que mi papá vio morir a parte de sus amigos y que en parte pudo haber sido él también el siguiente, por decirlo así, que por fortuna fue exiliado a México y se salvó de una tragedia y pudo rehacer su vida, formar una familia y luego tenernos a nosotras y eso. Me gusta conocer que mi papá tuvo una historia tan terrible, porque así yo me puedo informar de lo que pasó en Chile, y orgullosa de él porque tiene un corazón súper grande y que me orgullece ser su hija. Estas son las grandes satisfacciones que un hombre como yo pueda tener, mi hija menor, con esta conciencia, con esta preparación. Todos mis hijos, mis 4 hijos, ¿sí?, creo que piensan igual. Creo que ese es gran orgullo de educación. La educación empieza por casa, la continúan ustedes. Y la educación se debe a la madre que tiene, y yo creo que a este jefe de familia, que todavía vive.
Sabemos que esta fecha es una fecha de reflexión. Es bien triste recordar los testimonios de cada uno de nuestros invitados, pero es necesario recordar esas fechas, hacer memoria, porque situaciones como las vividas durante el golpe de Estado de 1973 es algo que no se puede volver a repetir. Sabemos que la democracia tiene que ser respetada, aceptada por todos, y no debemos incurrir a la falta de los derechos humanos. Ya le vamos a brindar un fuerte aplauso a nuestros invitados. Y también muchas gracias a todos ustedes por la buena disposición y por la buena atención para cumplir con este acto conmemorativo. Ya, muchas gracias. Un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. La llovizna con su carga de arena y desperdicio, por ahí pasó la muerte tantas veces